Bienvenidos a un nuevo módulo en el que vamos a aprender a crear textos creativos, a construir el diseño de frases, a usar los efectos y mucho más. Hay muchas formas de construir textos creativos. Entre ellas tenemos estas opciones como es el texto superpuesto, combinación de fuentes, usando juego de palabras, efectos con estilos y formas, uso de mockups, uso de apps, uso de banners, rotación y orientación de las palabras. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos ejemplos para que puedas aprender a construirlos tú mismo. El primer ejemplo será sobre el texto superpuesto. En la opción de texto dentro de Canva puedes buscar opciones y trabajar con ellas. Por ejemplo, esto es lo que le llamamos texto superpuesto, ya que sobre las palabras tenemos otras palabras y crea un diseño creativo. Esta es otra opción donde podemos ver que esta letra está arriba de la palabra principal y es lo que queremos lograr con este tipo de frases. Por ejemplo, vamos a escribir helados de chocolate y vamos a escribir cada palabra por separado. La palabra helado la vamos a cambiar por una tipografía gruesa y la palabra chocolate la vamos a cambiar por una letra cursiva. A esta palabra le podemos colocar un efecto para crear esa sombra que va a separar una palabra de la otra. Y la palabra de la podemos poner con un banner de fondo. Y así quedaría este texto superpuesto. También podemos combinar varias fuentes. Si queremos hacer un diseño más rápido con unas fuentes que ya estén combinadas, podemos irnos acá y tenemos varias opciones para utilizar. Podemos utilizar cualquiera de ellas y siempre debemos desagruparlas. Utilizando esta sección podemos también ver la forma en que están combinados los textos con sus colores, el tipo de efectos que tiene. En este caso tiene la forma curvar, que es muy sencilla de colocar y se puede ajustar de la misma manera. En este ejemplo vamos a combinar dos fuentes diferentes y vamos a aplicar algunos efectos para construir un texto creativo. Una vez seleccionadas tus dos tipografías, vamos a agregar algunos efectos a la palabra principal. Voy a utilizar el efecto de neón. Voy a duplicar la letra, la palabra. También podemos seleccionar ambas y rotarlas. Dependiendo del diseño podría verse interesante. Como no me gustó el efecto neón, decidí quitárselo. Otra opción para crear textos creativos es utilizar juego de palabras. Es decir, que vamos a combinar diferentes tipografías, diferentes posiciones y rotaciones de un mismo texto para hacer el diseño más creativo. Por ejemplo, vamos a escribir especialistas en diseño, pero cada palabra la vamos a hacer por separado. Si utilizáramos las palabras así, no tendría mucho diseño ni mucha creatividad esa frase, pero podemos utilizar lo que hemos visto en la lección anterior, que era la jerarquía de palabras, que es por peso, ya sea que una sea en bold, una sea en cursiva, una sea más grande que otra. Tenemos que determinar cuál es la palabra clave de este diseño. Lo importante es que juegues con la ubicación de las palabras, no siempre te va a salir a la primera, siempre tienes que practicar. Como pudiste ver, luego de probar diferentes tipografías, de buscar ubicaciones diferentes, probar con efectos, esta fue la forma o el juego de palabras que más me gustó, utilizando una palabra en bold y las otras dos palabras claves, que es diseño de moda, en una tipografía diferente y en un tamaño más grande que los conectores, ¿ok? Entonces, esto es una forma muy sencilla de crearlo, simplemente tenemos que jugar, también depende del diseño en sí, los espacios que tenga y
También podemos combinar colores, como por ejemplo las palabras principales, poner un color diferente a los demás. Esta es otra frase a la cual le vamos a aplicar estilos y formas. Es importante que separemos cada palabra en un espacio diferente, porque esto nos permite construir un texto más creativo y colocarlos en posiciones diferentes. Seleccionamos la palabra y vamos a irnos a efectos. Aquí tenemos el estilo, que son las sombras, los contornos, el delineado, el fondo, y la forma, que es curva o ninguna. En efectos nos permite resaltar palabras con este fondo. Puedes redondearlo, puedes extenderlo o reducirlo, puedes aplicar transparencia y cambiar el color. Pero yo personalmente no lo utilizo. Yo me voy a elementos y de allí escojo el banner que quiero utilizar y la forma. Así puedo jugar mejor con ella. También puedo jugar con las redondez de las esquinas. También puedo colocarle borde y hacerlo aún más interesante. De esta forma también podemos resaltar las palabras y podemos construir textos más creativos y que llamen más la atención. En efectos también podemos combinar diferentes estilos. Por ejemplo, podemos aplicarle a la palabra salud, quitarle el relleno y trabajarla de esta manera. A la palabra importante la podemos poner en negrita y podemos también colocarla en mayúscula. Podemos jugar también con ese tipo de efectos. O podemos ponerles un contorno para que combine con el banner de abajo. Seguimos con el uso de aplicaciones dentro de Canva. Entre ellas tenemos todas estas opciones y muchas más para crear textos creativos. Vamos a comenzar con esta. La buscamos en la opción de aplicaciones y colocamos su nombre acá. Acá vamos a colocar nuestra palabra, en este caso lentes. Acá vas a escoger la tipografía que más te guste. Acá puedes escoger el color y acá es para mover los puntos de forma horizontal, vertical o en forma libre. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con no mirrors. Puedes modificar la forma como gustes y cuando tengas la forma que quieres le das agregar elemento al diseño. Y ahí lo vas a ajustar a tu diseño en el lugar correspondiente. Si no te quedó como querías, puedes seguir editándolo y actualizar el elemento. Si no te gustó absolutamente nada de la forma, puedes resetear la forma y comenzar desde cero. Esta es la forma de mover los puntos de forma horizontal. Como puedes ver, tiene ese efecto espejo. De forma vertical, te invito a que pruebes esta opción para que puedas crear textos más interesantes. Otra de las opciones es esta. También la buscamos en aplicaciones. Y aquí tenemos todas estas opciones que podemos aplicar al diseño. Puede ser esta o esta. Vamos a escoger una para mostrarte. Cambias el texto por el tuyo. Y así de sencillo tendrías un texto muy diferente. Puedes igual cambiar la fuente acá. Puedes centrar el texto. Puedes modificar la altura como te muestro. Y por supuesto cambiar todos los colores. Una vez lo tienes como lo quieres, lo agregas al diseño. Otra opción es esta para hacer degradados a tus textos. Igualmente la buscas en aplicaciones. Aquí cambias tu texto y en esta opción puedes ir moviendo el degradado como lo quieras. Si no te gusta, puedes resetear y volver a empezar. Igualmente puedes cambiar la fuente a la que más te guste.
y puedes cambiar los colores de ese degradado. Una vez te guste, lo agregas al diseño. Otra de las opciones es efecto mágico, que para ello puedes escoger tu texto. Voy a usar este de ejemplo. Recuerda aquí cambiar la tipografía, yo voy a dejar esta y vamos a colocar aquí la descripción de cómo quieres que sea ese texto, o puedes escoger las sugerencias que están acá. Yo voy a escoger esta y voy a generar el efecto mágico. Canva nos va a generar 4 opciones y vamos a escoger la que más nos guste. Si ninguno te gusta, puedes volver a generarlo en crear de nuevo. Esta es otra opción para crear textos creativos a partir de marcos. Igualmente, aquí escribes tu texto, escoges la tipografía y la ubicación o la alineación que quieras. Aquí escoges el fondo que quieras de esos lentes desde una imagen de tu ordenador y acá vas a ver el cambio. Por ejemplo, yo estoy subiendo esta imagen y así es como quedaría ese texto. Si no te gusta, lo puedes volver a editar. Y la última aplicación que te recomiendo es esta. Sin embargo, recuerda que puedes seguir indagando y buscando muchas más opciones. Aquí colocas tu palabra, escoges tu tipografía, le colocas un marco si lo deseas, puedes ajustar ese grosor y subir una imagen. Es similar al anterior, pero puedes agregarle un contorno. Igualmente, si te gusta esta, puedes agregarle contorno desde la opción de editar y sombras. En sombras le vamos a dar a contorno y así de fácil puedes tener ese mismo estilo. Puedes cambiarle el color y cambiarle el grosor. Recuerda el uso de banners, que acá te lo mostré. La rotación te la mostré acá, cómo la puedes trabajar. Igualmente la orientación de las palabras, puedes crear un post y colocar el texto de esta forma. Ahora vamos a pasar a unos ejemplos en diseños para que puedas ver esa construcción de palabras y de textos creativos. Acá comencé con una imagen agrandándola, cubriendo todo el fondo. Después me fui a captura mágica para seleccionar únicamente la chica y dejar el fondo detrás. Una vez ya tenía mi fondo separado, lo que hice es girar o voltear la imagen hacia el lado contrario, porque es a donde yo quería que mi chica mirara, es decir, que mirara hacia la derecha. Luego me fui a elementos y busqué ubicación en 3D para tener este elemento en mi diseño. Al agregar este icono a mi diseño, fui a efectos y apliqué desenfoque para lograr este efecto de movimientos. Seguidamente lo dupliqué y lo agregué en un tamaño más pequeño en el otro lado de mi diseño. Ahora comienzo con el texto, que es destino, el cual lo separé por sílabas, es decir, destino. Luego agrandé las palabras y le coloqué el color blanco. Para que se distinguiera un poco más del fondo, agregué el efecto flotante y lo fui ubicando como más me gustaba. Luego comencé a agregar otras palabras, como por ejemplo, ¿cuál es tu próximo destino?, para completar esa palabra. Acá coloqué un banner o un rectángulo de fondo para mis palabras, para resaltarlas aún más del fondo. Utilicé los colores de mi diseño, que en este caso estaban siendo azul y blanco. Para terminar con la frase, agregué los signos de interrogación para completar la pregunta. Volví a duplicar uno de mis elementos, que era el icono de ubicación, y lo puse detrás de la chica. Luego coloqué un rectángulo al cual le quité el fondo y le dejé el contorno, el cual lo coloqué de color azul. Este lo coloqué detrás de la chica y lo ajusté en el centro con los iconos de ubicación. Para eso es que necesitaba colocar la chica separada del fondo para colocar elementos detrás. Para finalizar, complementé con un texto que vendría siendo nuestra página web. Aquí tienes una composición de texto y un juego de palabras. En este otro ejemplo, la palabra turismo la dividí por turismo y allí comencé a colocar los elementos
Como se trata de turismo, efectivamente coloqué una maleta, una foto, porque siempre vamos a tomarnos fotos en los destinos que vamos. Y el texto complementario fue hoy hacemos. Entonces allí quise combinar una tipografía gruesa con una cursiva. Y esta la pude colocar arriba para dar ese contraste de peso como lo habíamos visto en las lecciones anteriores. Igualmente, para complementar ese diseño quise agregarle luces, duplicar esas fotos y colocarlas en las esquinas, colocar un rayo de luz, esos puntitos de líneas que es muy característico de los mapas cuando se viaja, y una palabra con una letra, una tercera tipografía, en este caso Montserrat, porque quería escribir unas palabras que se leyeran correctamente. En este caso tenemos la cursiva, que no es muy recomendable si quieres escribir mucho texto, y la segunda que utilicé es muy gruesa, así que quería que esa palabra, que podría ser incluso redes sociales, call to action como números de teléfono, en una tercera tipografía más recta, más delgada, como lo había explicado en la lección de selección de tipografías. Para este ejemplo vamos a trabajar con la orientación del texto en vertical. Vamos a comenzar con nuestra palabra, en este caso to-do list, y la vamos a agrandar llevándola hacia la izquierda. Colocamos nuestro fondo de color azul en este caso y nuestra frase en blanco. Esta la duplicamos. Ahora nos vamos a efectos y vamos a seleccionar la opción sin relleno. Acá vamos a ajustar el grosor y vamos a volver a duplicar. En este caso nos va a quedar nuestra palabra con relleno en el centro y los dos sin relleno a los lados. Verificamos en posición y le damos a ordenar para que quede bien alineado. Nos vamos a elementos y vamos a buscar checklist folder. Puedes escoger desde elementos gráficos o en fotos. Yo voy a escoger este de elementos gráficos y lo voy a llevar al frente. Lo ajusto hasta el tamaño que a mí me guste, dejando espacio también para colocar más adelante un texto. Ya acá tenemos nuestro texto, viene siendo lo que es el checklist y un teléfono para un llamado a la acción. Voy a buscar en elementos un carro dañado para ponerlo de fondo en mi diseño. Agrando la imagen hasta el tamaño de fondo y lo ubico al fondo y bajo la transparencia más o menos hasta un 25%. Ahí voy viendo que se pueda distinguir las letras de arriba y no se pierda demasiado el fondo. Luego me voy a elementos y escojo un rectángulo. Este me va a servir para hacer un degradado. Voy a gradientes, selecciono el mismo color azul y bajo la transparencia al 0%. Ahora agrando al tamaño de mi página y lo ajusto de esta manera. Me voy a posición y lo llevo al fondo, pero delante de esas palabras que hayamos colocado en vertical para que dé un efecto como gradiente. Vuelvo a colocar to-do list, pero esta vez como un título pequeño para que se pueda leer correctamente esa frase, ese título. Ahora me voy a efectos y agrego sombra a mi palabra y también agrego algún elemento para complementar ese diseño. Ahora vamos con este otro ejemplo en el cual vamos a irnos a la aplicación Typecraft desde la opción de aplicaciones en Canva. Vamos a escribir nuestra palabra, en este caso es Yumi. Puedes seleccionar la tipografía que gustes. Yo escogí la que estás viendo en pantalla y desde la opción de editar forma escogí la opción horizontal y moví los puntos de esta manera. Luego escogí el color que más me gustaba para este diseño y por último agregar elemento al diseño. Acá coloqué el fondo en color negro para hacer un buen contraste entre mis palabras y lo dupliqué varias veces, siempre manteniéndolo en el centro. Luego me fui a elementos y busqué un plato de comida, me fui a fotos y escogí esta pasta que ves en mi diseño. Tú puedes escoger otro o puedes escoger una foto de tus productos y colocarlo de la misma manera. Me aseguré de que mi texto estuviera alineado uniformemente y lo agrandé un poco más grande que ese plato. Luego llevé el plato al centro,
para crear este efecto. Este plato tiene sombra, pero si no lo tuviera, te recomiendo que vayas a editar, agregar sombra y escojas la sombra paralela. Para no dejar este diseño con un fondo tan aburrido como este, me fui a elementos nuevamente y busqué textura negro. Yo escogí esta, la agrandé y luego me voy a posición al fondo. Ajusto la transparencia para que se mantenga ese color del fondo y se vea esa textura también en mi diseño. En este caso hace un efecto como si fuera de humo y queda bastante bien. Luego complementé con unos elementos de hojas y este fue el resultado final. Ahora vamos con ese diseño en el cual quise utilizar el mismo texto que creamos previamente, el texto superpuesto. Te voy a mostrar cómo puedes utilizarlo en un diseño. Yo acá escogí obviamente un helado de chocolate, en este caso en PNG, y lo llevé al fondo. Cambié los colores, coloqué el fondo morado y el texto en blanco para que no se perdiera con el fondo. Me fui a efectos y fui a agregar sombras a esa palabra para que se viera más ese relieve. Ajusté las sombras como puedes ver en pantalla y coloqué el color negro. Acá utilicé un poco el interletrado para separar un poco más esas letras. Me fui a elementos y coloqué splash de chocolate para darle otro efecto a mi diseño. Lo coloqué detrás del helado y va quedando de esta manera. Seguimos ajustando tamaños, posición. Ahora voy a agregar unas luces de fondo para llamar aún más la atención en mi diseño. Como está muy fuerte, voy a transparencia y la bajo más o menos hasta 51%. Puedes seguir ajustándolo, bajarlo un poco más y te quedaría de esta manera. Si quieres seguir agregándole un poco más de textura al fondo, puedes irte a elementos, buscar texturas. En este caso yo coloqué esta, puedes colocar un color un poco más claro que el fondo o un poco más oscuro, pero siempre llevándolo al fondo y ajustándole la transparencia. Ahora vamos con este otro ejemplo. Vamos a buscar una chica que esté bailando. A mí me gustó esta imagen porque tiene bastante personalidad, ¿ok? Entonces voy a colocar mi fondo del mismo color que tenía antes y voy a quitarle el fondo a mi imagen. Como puedes ver, es una foto que está cortada, así que vamos a agregar en elementos un cuadrado y lo vamos a colocar del mismo color del fondo. Vamos a gradientes, volvemos a colocar ese segundo color del mismo color del fondo y lo vamos a bajar a 0% esa transparencia. Vamos a mover el estilo o la ubicación para que nos quede ese gradiente debajo. Esta capa la vamos a duplicar varias veces para ir borrando esa línea de nuestra imagen en PNG. Ahora voy a comenzar agregando mi texto. En este caso la palabra es baila y la voy a ajustar debajo como estás viendo en pantalla. Me aseguro de que esté en el centro y ahora la duplico y la agrando. Voy a efectos y escojo la opción sin relleno. Ajusto el grosor un poco más delgado y la llevo al fondo. Vuelvo a duplicar la palabra y en este caso la agrando aún más para lograr este efecto. Bajo un poco la transparencia y ajusto al centro. Ahora me voy a formas y agrego esta para usarla como banner, como para resaltar una palabra o una frase. En este caso va a ser al ritmo de la música. Escojo un color que vaya con mi diseño, que siga la paleta de colores. Si tú tienes la tuya, recuerda utilizarla. Y cambio la tipografía de mi texto, en este caso una cursiva. Ahora me voy a elementos y busco por blur para darle luz a mi diseño. Este elemento lo llevo al fondo en color blanco y le bajo la transparencia. Ahora lo duplico y lo coloco en las esquinas para darle un poco más de degradado a mi diseño. Ahora en elementos busco sombras para colocarlo debajo del banner. Luego de ello busco por música algunos elementos para complementar mi diseño y reforzar ese mensaje. Por último, agrego un texto que va a ser un call to action, un contacto para que las personas puedan inscribirse, en este caso en
esta clase de baile. Acá en elementos busqué una flechita para que apuntara hacia la página web de inscripción. La coloqué girándola hacia abajo y la dupliqué para que ambas apuntaran hacia la web. Y este sería el resultado final. Para este otro diseño vamos a hacer un juego de palabras desde una frase. En este caso van a ser palabras sueltas como vive, siente, respira, ¿ok? A cada una le vamos a colocar un peso diferente, una tipografía diferente. Recuerda, usemos 2, máximo 3, que estén desde nuestro kit de marca. Ahora, una vez tengas tus palabras, en este caso como las que ves en pantalla, yo comencé colocando banners o rectángulos de fondo, a los cuales algunos les curvé las esquinas, otros le quité el relleno y dejé solo contorno. Para otras palabras utilizamos la rotación y el efecto curvar. También añadimos otro efecto sin relleno para algunas palabras para hacer como ese juego o ese contraste entre siente, que ves que tiene solo un contorno, respira, también tiene un contorno, la palabra vive sí está completamente llena, ¿ok? Entonces seguimos con las demás palabras. Feliz, quise darle contraste solo de colores con un banner de fondo. Y así vamos ajustando nuestra palabra. Cambiamos el fondo si lo deseas o también lo puedes usar en blanco. Ahora nos vamos a elementos y vamos a comenzar a buscar formas que tengan que ver con nuestro mensaje para darle un poco más de contexto y reforzar esa comunicación. Yo coloqué corazones a los cuales le mantuve ese mismo color de mi paleta de colores. Agregué una sonrisa por la palabra feliz. Busqué otro elemento como una flor. Seguí ajustando que quedara todo alineado, que se viera como un cuadrado. Si lo puedes ver, está todo alineado hacia la izquierda, también hacia la derecha, arriba y abajo. De eso se trata, poder utilizar estas reglas básicas de diseño. Y para este ejemplo quise trabajar con los marcos. Busqué una imagen en elementos, en este caso un perro feliz. Luego corté esta imagen un poco hacia la izquierda y luego me fui a marcos a comenzar a buscar esas letras para completar mi palabra. En este caso quería escribir la palabra perro en inglés, o sea dog, y me fui a elementos, coloqué la palabra letras y allí te van a salir todas. Trata de mantener el mismo estilo de tu letra y luego la ajustas de esta manera, que quede alineado a la izquierda y más o menos de este tamaño. Ahora vas a colocar tu imagen 3 veces o en cada marco, depende de tu palabra, y vas a agrandar la imagen al mismo tamaño de la que está de fondo. Esto para crear este efecto como que se cortó en las letras. Ahora vas a colocar tu fondo de un color y vas a colocar la imagen nuevamente agrandándola como lo estoy haciendo en pantalla. Ahora vas a bajar la transparencia para que te quede más o menos de esta manera. Puedes seguir ajustándolo y alineándolo un poco más al centro si es de tu preferencia. Y este sería el resultado final.